este mensaje, quiero hablarles sobre la importancia de no hablar mal de los demás. Comenzamos con una inspiradora historia de Abraham Lincoln, quien dijo que no eliminaba a sus enemigos, sino que los convertía en amigos. Reflexionamos sobre un pasaje de la Carta de Santiago, que nos enseña a abstenernos de hablar mal de nuestros hermanos. Hablar mal puede dañar la reputación de otros, destruir relaciones e incluso llevar a la violencia, y es considerado un pecado. Les animo a pensar en cómo hablan de los demás y a esforzarse por decir cosas buenas, incluso sobre quienes no les agradan. Además, es crucial perdonar a quienes nos han herido y trabajar en construir relaciones saludables. Vivir según el Espíritu Santo nos guía a actuar con amor y respeto. Para lograr esto, les recomiendo orar regularmente, leer la Biblia y participar en nuestros encuentros de adoración. Transformemos nuestro lenguaje y actitudes para reflejar el amor de Cristo en cada interacción. Pastor Miguel Núñez, su sermón sobre la importancia de no hablar mal de los demás fue verdaderamente edificante. La manera en que utilizó la historia de Abraham Lincoln y las enseñanzas de Santiago nos inspiró a reflexionar sobre nuestras palabras y actitudes. Agradezco sus consejos prácticos para perdonar y construir relaciones saludables, lo que nos motiva a vivir conforme al Espíritu Santo. Que Dios le bendiga por su sabiduría y dedicación en guiarnos hacia una vida de amor y respeto. Apareció un pequeño artículo en el periódico conocido como Los Angeles Times, que hablaba de la actitud benevolente y conciliadora del pasado presidente Abraham Lincoln durante la guerra civil de aquella nación. La guerra civil había dividido el país en dos y la parte norte, conocida como la Unión, estaba en guerra con la parte sur, conocida como los Confederados. Una guerra que duró desde el año 1861 hasta el 65. Y el artículo hace referencia a que en una ocasión una señora interpeló, por así decirlo, reprendió al presidente Abraham Lincoln por la actitud benevolente, conciliadora hacia sus enemigos. Y la expresión de la señora era que con los enemigos no se lidiaba, sino que o negociaba, que simplemente ella entendía que había que destruirlos. Escucha la respuesta del presidente Lincoln. Señora, no destruyo a mis enemigos cuando los hago mis amigos. Señora, no destruyo a mis enemigos cuando los hago mis amigos. Aunque la frase ha sido atribuida a otros personajes de la historia, esta es la que más cercano nos queda. Y asumiendo la veracidad de esa historia, la manera como Lincoln habló de sus opositores o de otros, decía siempre y dejó dicho siempre mucho acerca de él mismo y su carácter benevolente. Y pensando en esa historia y pensando en lo que Santiago tiene que decirnos hoy, en su carta, yo he titulado mi mensaje, Lo que dices de otro dice mucho de ti. Piensa en eso, ojalá se quede ahí atrás de mí por un momento. Lo que dices de otro dice mucho de ti. Eso explica por qué tú encuentras 2000 años atrás a un hombre traspasado en ambas manos, en ambos pies por clavos, con sus traspasadores a sus pies y pronunciando desde la cruz con un rostro ensangrentado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque es cierto que lo que dice de otros dice mucho de ti. Por esa misma razón tú encuentras a Esteban mientras los estaban apedreando por creer en el Cristo de la cruz. Y después de él haberle hablado, ¿verdad?, acerca de cómo ellos se habían comportado por tanto tiempo, mientras lo apedreaban, él vio el cielo abierto y dijo nuevamente: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y la razón por la que él pudo decir eso de manera natural, a pesar del juicio que se estaba llevando a cabo contra él, es porque lo que tú dices de otros dice mucho acerca de ti. En el texto de Santiago, capítulo 4, versículo 11 al 12, Santiago tiene mucho que decirnos acerca de esto, pero como
esos dos versículos siguen al versículo 10, obviamente, que cubrimos la vez anterior. Yo voy a leer desde el 10 hasta el 12, porque el versículo 10 me permite conectar con el mensaje anterior, pero me permite poner esto de hoy en contexto también. Y esta es la palabra de Dios, comenzando en Santiago 4, versículo 10 hasta el 12. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Hay un solo legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Escucha la conclusión. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? El versículo 10 con el que comenzamos y que vimos en el mensaje anterior, Santiago nos anima a humillarnos delante de Dios, que es una forma de decirnos de qué forma nosotros debiéramos caminar delante de Dios y delante de los hombres. Y no hay duda, hermanos, de que la humildad es el mejor antídoto contra los males de los seres humanos, pero en especial contra los males del habla, los males de la lengua. Y la razón por la que Santiago puede hablar de esta forma y la razón por la que la humildad es el mejor antídoto para nuestras formas de hablar es porque de la abundancia del corazón habla la boca, y la persona humilde usualmente al hablar de otro es considerada, es benevolente, no es condenadora, es perdonadora. Busca cómo encontrar evidencias de gracia en la otra persona, como el apóstol Pablo hizo con los corintios. La persona humilde tiende a mirar su viga primero en su ojo antes de encontrar la paja en el ojo ajeno. La humildad te recuerda de dónde Dios te sacó. La humildad te recuerda las veces que Dios te ha perdonado de pecados mucho más grandes que aquellos que estás condenando en tu hermano. La humildad prefiere que Dios trate al otro con gracia y no que haga bajar su justicia sobre él o sobre ella. Y esa es la humildad a la que Santiago nos llama en el versículo 10, para luego decirnos en el versículo 11 y 12 que todo lo que él está diciendo en el 11 y el 12 son contrarios a la humildad de la que él nos habló en el versículo 10. En esencia, en los dos versículos, leímos tres, pero los dos versículos que voy a cubrir, el 11 y el 12, yo quisiera que veamos en primer lugar la prohibición de hablar mal del otro. Número 2, la razón para no hacerlo. Y número 3, la implicación de hablar mal de ese otro. Para luego concluir con una pregunta de introspección que Santiago trae como conclusión de ese texto breve en el versículo 12. De manera que comencemos primero con la prohibición en el versículo 11, la primera parte del versículo 11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. En el lenguaje original, esa frase, no hablen mal, es una sola palabra, es katalaleo, que implica muchas cosas. Puede ser, es una amplia sombrilla para hablar de múltiples males del habla. Puede referirse a la difamación, a la murmuración, pero puede referirse prácticamente a cualquier forma pecaminosa de hablar. Y por eso, en esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas y en otras, los traductores han preferido usar el término hablar mal en cualquiera de sus formas. El puritano Thomas Manton dice en su comentario sobre Santiago que este término puede referirse, entre otras cosas, a hablar mal en privado de nuestros hermanos
entre aquellos que hablan bien de él. En otras palabras, estas personas hablan bien de este hermano y yo hablo mal entre ellos tratando de cambiar su opinión precisamente. Catalaleo incluye también a hablar mal de esa persona, pero de una forma más pública. De la misma manera, Manton agrega que este pecado, tú puedes hacerlo, este pecado de hablar mal de alguien, tú puedes hacerlo en privado, puedes hacerlo en público, tú puedes divulgar pecados secretos de otros que tú conoces, pero que no necesitas divulgar. Y puedes hacer eso en privado o puedes hacer en público. Tú pudieras aumentar o agravar las faltas del otro. Aumentarlas. Son ciertas, pero tú las aumentas. Tú puedes calumniar las buenas acciones del otro al suponer que tienen malas intenciones, que tú no conoces, pero tú presupones las malas intenciones del otro y calumnias sus motivaciones. Nosotros incluso podemos callar, dice Manton, envidiosamente lo que es bueno en otros. Sabemos estas cosas malas, la pasamos a otro, pero hay cosas buenas que también conocemos que nos quedamos envidiosamente callados. Además, dice el puritano, que si todo esto es inapropiado para hablarlo tú, que no lo oigas de otro tampoco. Y él agrega de una manera, como diría en inglés, muy insightful, de una manera muy perceptiva, que tú puedes pecar con el oído de la misma manera que puedes pecar con los labios. Wow. Podemos pecar con el oído de una manera muy similar a como podemos pecar con los labios. Y esa palabra catalaleo ha sido traducida en ocasiones para referirse al chisme. Y el chisme es algo que es verdad de la otra persona, pero que nadie te ha llamado a divulgarlo y tú lo pasas a otro. El chisme y la difamación no son la misma cosa, pero son primo hermanos. Entonces el chisme tiene que ver con algo que es cierto, pero que tú estás pasando de una persona a otra. La palabra de Dios condena esa forma de hablar. Y a veces decimos algo negativo del otro, cuando alguien nos corrige decimos, pero es verdad. Bueno, verdad o no, la Biblia nos prohíbe hacer uso del chisme porque estamos creando una mala imagen del otro en la mente de la persona con quien estamos hablando, que quizás no estaba prejuiciada, pero que ahora sí lo está, y lo hacemos pecar de prejuicio. La misma palabra pudiera ser usada para referirse a la difamación, y la difamación no es una verdad, es una mentira, es una historia creada con la intención expresa de hacerle daño a la otra persona, hacerle daño a la imagen de la otra persona, y obviamente esa maldad es castigada, condenada por la Biblia. Hermanos, toda forma del habla que asalte la imagen de Dios en el otro, en privado o en público, es condenada por la Escritura. Déjame decir eso otra vez. Toda forma del habla que asalte la imagen de Dios en el otro, en privado o en público, es condenada por la Escritura, y Santiago dedicó una gran parte del capítulo 3 para hablarnos exactamente de lo que acabo de decir. Hermanos, no nos hemos detenido a considerar el daño que nos hace o el daño que hace el hablar mal del otro. Hablar mal del otro te hace daño a ti mismo porque tú endureces tu corazón, pero altera, daña, estorba tu relación con Dios. Hablar mal del otro le hace daño a la imagen de la otra persona de quien tú hablas, pero también daña la mente de quien o quienes te oyeron, como mencioné hace un momento, porque a ellos antes no estaban prejuiciados, pero al oírte se han prejuiciado contra esta persona, y el prejuicio también es enlistado como un pecado en la palabra de Dios. En resumen, hablar mal del otro le hace daño a la imagen de Dios en ti y en la otra persona. De manera que si valoramos la imagen de Dios en nosotros, debiéramos valorarla en la otra persona, y por consiguiente debiéramos cuidar de no dañarla en una persona ni en la otra.
Cuando ese hablar mal ocurre entre nosotros los cristianos, estamos dañando, hiriendo, trastornando la hermandad que a Cristo le costó sangre y que al Espíritu le costó venir y morar en nosotros. La unidad del Espíritu, la comunión de los hermanos es fruto de la obra del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la palabra nos dice en Efesios 4. Dañamos esa hermandad. Pero cuando ocurre entre incrédulos, ahora muchas veces él o ella habla mal de la fe cristiana y la tilda de inservible porque mira cómo hablan ellos de ellos mismos o de otros. Le damos una mala reputación a la fe. Hermano, si tú tienes, no sé, 40 años, 50 años, no, quizás no necesitas vivir tanto para verlo. Pero escuche, muchas veces la misma persona que se pone de acuerdo contigo para hablar mal de otro es la misma persona que luego te condena cuando las circunstancias cambian o cuando necesita defenderse. ¿Sí o no? La misma persona que se ha puesto de acuerdo contigo para hablar mal de otra persona cambia la circunstancia y termina condenándote por las necesidades de defensa ahora. William MacDonald en su comentario sobre esta carta nos propone 3 preguntas que nosotros pudiéramos considerar antes de hablar. Yo creo que son muy saludables. ¿Qué bien hace este comentario a la otra persona? ¿De qué manera yo favorezco a esta persona con mi comentario? Número 2, ¿qué bien me hace a mí comentar esto? ¿De qué forma esto mejora mi relación con Dios? ¿De qué forma esto mejora la imagen de Cristo en mí cuando yo lo comparto? Y número 3, ¿qué gloria trae a Dios el que yo comparta esta información? ¿De qué forma, cuando yo termine de compartirla, puedo decir, acabo de glorificar a Dios? Yo creo que eso nos va a cuidar enormemente. Yo no sé si tú has prestado atención, pero cuando tú revisas la revelación bíblica, los pecados del habla son algunos de los más severamente condenados en la palabra. Y Santiago en el capítulo 3 volvió a la carga con tal idea. Yo creo que Santiago, bueno, y el resto de los autores de la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, estaban apercibidos de algo que Cristo enseñó, y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esto es verdad, esto es como yo lo puse en mis palabras. Si la transformación del corazón es la meta de la santificación, si la transformación del corazón es la meta de la santificación, la forma de hablar es la evidencia o de mi transformación o de mi corrupción. Déjame decir eso completo otra vez. Si la transformación del corazón es la meta de la santificación, mi forma de hablar es la evidencia o de mi santificación o de la transformación o de la corrupción de mi corazón. De manera que de entrada ya vimos la prohibición de hablar mal contra el otro. En segundo lugar, yo quisiera que viéramos ahora la razón para no hacerlo. Vimos la prohibición, ahora vamos a ver la razón para no hacerlo. Versículo 10, primera parte. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Esa es la razón para no hacerlo. Porque cuando hablas mal del hermano, está hablando mal de la ley. Tenemos que explorar eso. Y está juzgando a la ley. Cada vez que hablamos mal de la ley y juzgamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley me manda a amar al hermano y yo lo estoy condenando. De manera que, en pocas palabras, yo estoy diciendo, como la ley no es suficiente para juzgarlo, yo lo voy a juzgar en mis propios términos. Yo estoy por encima de la ley. La ley, en efecto, es inservible para juzgar al hermano. El hermano no merece ser amado como la ley me manda, y este es mi juicio y estoy en lo correcto. De manera que la ley de Dios es insuficiente o inservible.
La ley me manda a amarlo, pero yo lo condeno. Por eso dice Santiago, escucha, pero si tú juzgas a la ley, versículo 11 todavía, si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. No cumples la ley. Y si no cumplo la ley, ¿qué soy? Violador de la ley. No soy cumplidor de la ley, soy violador de la ley. La pregunta inmediata sería, ¿cómo la violo? Bueno, es que la ley me manda a amar al otro. Ni siquiera al hermano, simplemente me manda a amar al prójimo. La ley. Para los judíos la ley eran los primeros 5 libros de Moisés. Para nosotros la ley es todo lo que Dios nos ha dado por revelación y como mandato. Pero aún dentro de los primeros 5 libros, la Torá de los judíos, la ley le mandaba amar al prójimo. Escucha Levítico 19:16. Para comenzar, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada en contra de la vida de tu prójimo. ¿De quién? De tu prójimo. Ahora escucha lo que dice. Yo soy el Señor. En otras palabras, no es Moisés que te está diciendo esto. No es Aarón quien te está ordenando que no hagas nada en contra de tu prójimo. Yo, el Señor y juez del cielo y la tierra, te digo, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Versículo 19 de Levíticos, versículo 18 de Levíticos 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Escucha ahora. Yo soy el Señor. Yo el Señor te digo que ames al prójimo. Y luego, Cristo que vino a ayudarnos a entender la letra de la ley. La letra de la ley es justamente lo que tú entiendes cuando la lees sin ninguna otra amplificación. Pero luego viene Cristo y dice, déjame decirte que en la ley hay una letra de la ley y hay un espíritu de la ley. La letra de la ley es obvio para todo el mundo. Prácticamente incluso no tiene que ser cristiano para entender semánticamente lo que dice. El espíritu de la ley es mucho más amplio. Y entonces Él nos enseña en Mateo 22, 35 al 40, que en esencia nos iba a ayudar a entender el espíritu de la ley y lo iba a resumir, no iba a ayudar tanto, y no solamente nos iba a dar entendimiento, nos iba a dar un resumen. Dice, básicamente te voy a decir, toda la ley la puedes resumir en 2 mandamientos. Tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante a este. De hecho, depende de este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Nota que condena a tu prójimo está fuera de ambos mandamientos. Santiago dice, cuando tú violas la ley, cuando tú no eres cumplidor de la ley, eres un violador de la ley. ¿Y cómo la violo? Porque tú condenas al hermano cuando la ley te llama a amarlo. Más adelante el apóstol Pablo viene y trae más luz sobre este tema. Y me ayuda a entender por qué yo no puedo condenar al hermano a quien la ley me manda amar. Porque si lo voy a amar, esto es como el amor se comporta. 1 Corintios 13, el amor es bondadoso, versículo 4. Versículo 5, el amor no se comporta indecorosamente, por tanto no lo va a condenar. Versículo 6, el amor no se regocija de la injusticia, no lo va a condenar. Número 7, en vez de hablar mal, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Eso no es compatible con la condenación. De manera que hablar mal del otro viola la ley del amor y viola la ley de Cristo. Es una desobediencia a Cristo mismo. En un solo versículo nosotros vimos la prohibición de hablar mal del hermano y al mismo tiempo la razón para no hacerlo. Ahora yo quisiera que viéramos en el resto de lo que nos queda de tiempo la implicación de nosotros juzgar al hermano o hablar mal del hermano o del otro. Versículo 12. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Y si no está claro, ese no eres tú.
Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, escucha la pregunta, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Qué pregunta? Uf. En buen dominicano, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te atreves? Porque hay un solo juez y no soy yo y tampoco eres tú. Cuando Santiago nos dice que hay un solo juez, yo creo que está tácitamente implícito que es Dios, y ese juicio se le ha dado al Hijo. Está claro en la revelación de la palabra que Cristo es el juez. Cuando ese juez se encarnó, vivió entre personas como tú y como yo, Él nos ayudó a entender mucho más del espíritu de la ley, y entre otras cosas nos dijo en Mateo 7, comenzando con el versículo 1 y 2, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Él estaba rodeado de escribas y fariseos y la población estaba también a su lado. Había multitudes a su lado, pero ahí estaban los líderes también. Esas palabras probablemente salieron como proyectiles a la mente, al corazón de estos líderes del pueblo, que continuamente enseñaban conforme a la sabiduría humana y condenaban a todo el mundo, en esencia porque tenían una religiosidad que seguían, pero no tenían una relación con Dios. Pero una vez que esa enseñanza de Cristo pasaba más allá de los escribas y fariseos, nos incluye a nosotros. Es para cada uno de nosotros, incluyendo el predicador. Cada uno que ha heredado una naturaleza pecadora debe prestar atención a lo que Cristo estaba diciendo, lo que Cristo enseñó. Hermanos, a nosotros como personas caídas que somos, a condenar al otro no nos cuesta ninguna energía emocional. Lo hacemos de forma natural. Preparar este mensaje y luego entregarlo una vez y ahora entregarlo una segunda vez conlleva un gasto de energía física y emocional, pero condenar al otro nosotros lo hacemos como si estuviéramos respirando, sin ningún gasto emocional. Es natural para el ser humano caído. Y Cristo estaba tratando de enseñar a sus discípulos a vivir de otra manera, a vivir de una forma que verdaderamente representara lo que Dios había revelado. Quería ayudar a sus discípulos a vivir de manera distinta, a pensar de manera distinta, a hablar de manera distinta. Hermanos, tu juicio y mi juicio usualmente, con frecuencia, no son justos ni sanos. Por más de una razón. Número uno, nuestro entendimiento de las cosas es imperfecto y prejuiciado. Está prejuiciado por nuestro temperamento, forma de ver las cosas, por la manera como nos criaron, la cultura. Número dos, nuestro conocimiento de la circunstancia es limitado, no conocemos toda la información y tampoco entendemos todo el panorama. Si no tengo toda la información, no conozco todo el panorama. Y en tercer lugar, peor aún, yo no conozco las motivaciones. La palabra de hecho me prohíbe juzgar las motivaciones de otro porque no, ahí solamente llega Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos encontramos frecuentemente juzgando lo que no conocemos, juzgando lo que no entendemos y juzgando lo que no debemos. Juzgando lo que no conocemos, juzgando lo que no entendemos y juzgando lo que no debemos. Y por eso Santiago nos advierte y nos dice, cada vez que juzgas a tu hermano te está proclamando, autoproclamando juez sobre los demás. Y estás intentando, aunque no lo digas así, estás intentando usurpar el lugar de Cristo el juez. Y de ahí su pregunta, ¿y quién eres que juzgas a tus hermanos? ¿O quién eres que juzgas a tu prójimo? Terry Cooper escribió un libro que se llama Making Judgments Without Being Judgmental, o Haciendo Juicio sin ser enjuiciador o condenador. Sería bueno poder hacer eso. Y él dice en su libro que lamentablemente con frecuencia las personas que más necesitan cuestionarse a sí mismas no lo hacen. Que las personas que más necesitan cuestionar su opinión no lo harán.
Y que las personas que más necesitan respetar los límites de otros invadirán esos límites y forzarán sus opiniones, ya sea que se las solicitemos o no. Mira, yo quiero decirte, ahí lo condenamos, lo criticamos y el otro dice, no te preguntaba, no importa, yo quiero decírtelo. Hermano, más que jueces, nosotros somos dignos de ser juzgados. Todos. Escucha a Cristo, con el juicio que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que miden, se les medirá. Lo que Cristo nos está tratando de enseñar aquí es que Él quiere ayudarme a ver todas las consecuencias de tener esta actitud enjuiciadora. Mi juicio de otro determina cómo yo soy enjuiciado, por otros y por Dios. Ni tú ni yo debiéramos esperar una medida de gracia de parte de Dios que tú no estás dispuesto a concederle al otro. Vamos a decir eso otra vez. Ni tú ni yo debiéramos esperar una medida de gracia de parte de Dios que tú no estás dispuesto a concederle al otro. Esa es la verdad. De hecho, aquellos que han tomado consejería conmigo, sobre todo consejería matrimonial, y cuando solía hacer consejería prematrimonial, les decía, cuando nosotros rehusamos ser instrumentos de gracia el uno para el otro, nos convertimos en instrumentos de justicia el uno para el otro. Cuando tú y yo comenzamos a sentirnos enjuiciados por otros, u otros comienzan a enjuiciarme, muchas veces es el mismo Dios permitiendo que me den una dosis de mi propia medicina. Cuando yo me siento enjuiciado por ti, o pienso, o siento, o oigo que otros me están enjuiciando, muchas veces el mismo Dios permitiendo que me den una dosis de mi propia medicina, porque con el mismo juicio, la misma manera que tú juzgues, así mismo será juzgado, y con la misma medida que midas, así mismo será medido. Eso solo debiera a nosotros asustarnos para decir, whoops, no más. Escucha a Cristo expandiendo la enseñanza en el Sermón del Monte, versículo 3, 4, 5 del capítulo 7 de Mateo. Te leí el 1 y el 2. Dice Cristo, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué mira la pajita que está en el ojo del otro y no mira la pajota que está en el ojo tuyo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, la pajita, cuando la viga, la pajota, está en tu ojo? Y una palabra que no nos gusta ninguna, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Lo que Cristo está diciendo, frecuentemente tienes una falta mayor que la que estás señalando del otro. Si otros no la han visto, dame gracia, que yo te la he cubierto. Pero tienes una falta mayor. Nosotros queremos corregir al otro, cuando lo que tenemos que ser corregidos somos nosotros. Todavía peor. Frecuentemente, tú y yo miramos, encontramos faltas y corregimos en otros las mismas cosas que nosotros hacemos. De hecho, no hay persona, te lo digo por mi propia experiencia, recuerda, tengo 65 años ya, he crecido, fui de una manera, todavía no soy todo lo que Dios quiere que yo sea, pero estoy en proceso, pero he dejado cosas atrás. No hay nadie que reconozca más el orgullo en otro que el orgulloso. Es como que no hay nadie que reconozca más la posibilidad de que esa persona es ladrón que alguien que ha robado. De ahí el refrán de la calle, el ladrón juzga por su condición. Y eso no es poca cosa. Cuando yo juzgo en otro, lo mismo que yo hago, Pablo me recuerda, Dios me recuerda a través de Pablo en Romanos 2, 1 al 3, que eso no es pequeño. Escucha lo que dice. Por lo cual no tiene excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas.
Escucha la pregunta de Pablo. ¿Y piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿De Dios? Uf. Hermano, estas palabras de estos textos bíblicos son capaces para que cada uno de nosotros, incluyendo el predicador, salga convicto de pecado de este lugar. La viga que no me permite ver con claridad representa aquellas cosas pecaminosas que todavía forman parte de mi mente, de mi vida, de mi caminar, de mi corazón, que oscurecen mi entendimiento. Pero la viga número 1, yo creo que oscurece tu entendimiento y el mío en cualquier momento de tu vida, que obstaculiza la visión, es el orgullo. Y alguien pudiera decir, ahí va el pastor Núñez con el orgullo de nuevo. Bueno, Agustín, considerado por muchos como el más grande teólogo de todos los tiempos, 2000 años de historia, y por los que no, los consideran por lo menos el más grande de los primeros 1000 años, hablaba de que el orgullo es la raíz de todos los pecados. ¡Wow! Es el semillero de todos nuestros pecados. Y alguien definía el orgullo como preocupación con el yo. El orgullo tiene que ver con el yo, tiene que ver conmigo y tiene que ver con lo mío. El orgullo dice, tiene que ser yo, o tiene que ser conmigo, o tiene que tratarse de lo mío. El orgullo se viste de formas distintas. A veces el orgullo se siente superior en conocimiento a otros. Pero subraya la palabra se siente. Porque muchas veces tú no tienes que saber más que el otro para considerarte superior al otro en conocimiento. ¿Se entendió eso? Y la mejor evidencia la viví durante la pandemia, donde yo leía a toda esa gente que condenaban las cosas que decía acerca del COVID-19, que nunca habían abierto un libro de medicina, pero condenaban todo lo que las mejores investigaciones habían revelado y continúan hasta el día de hoy. Como yo le decía a uno de ellos en una ocasión, si has notado, yo hablo de dos cosas, no hablo de tres, de dos. Yo hablo de teología y hablo de medicina. En ambas he tenido entrenamiento. De lo demás, yo callo. No sé. Prefiero oír, leer, observar, esperar. Pero el orgullo puede vestirse de un sentimiento de sentirme moralmente superior. Moralmente superior. Y ahí tenemos que tener cuidado, todos nosotros. Porque en la medida en que Dios te santifica, en la medida en que tú aprendes más de esta palabra, en la medida en que tú aprendes más doctrina, más vulnerable eres de sentirte moralmente superior a otro. Y eso a mí me hace, ¿verdad? O sea, ese conocimiento de la palabra y santificación a través del cual Dios me ha llevado, muchas veces me hace sentir moralmente superior a los demás. Eso era el sentimiento de los fariseos. Y cuando Cristo vino, ¿verdad?, que los confrontó en Mateo 23:15, le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Es como, ay de ustedes, cristianos, que cruzan el mar y van hasta el otro continente para ser un convertido, y cuando lo convierten lo hacen más un hijo del infierno, 2 veces más un hijo del infierno que ustedes mismos ya son. ¿Te imaginas esa acusación caer sobre los fariseos? Y ese sentimiento de superioridad nos lleva a sentir que siempre tenemos la razón y nos lleva a condenar al enjuiciador, y nosotros enjuiciamos al enjuiciador. El otro es un enjuiciador y yo le enjuicio a él. Estamos en el mismo lugar. Todavía más peligroso es cuando tratamos y decimos, no, porque yo sé que él lo hizo por esto, lo hizo por aquello. No, tú no sabes, hermano. De hecho, el apóstol Pablo te dice, espera. En 1 Corintios 4:5, escucha lo que él dice. Por tanto, no juzguen antes de tiempo.
Ok, entonces Pablo, ¿como cuántos días yo tengo que esperar para terminar de juzgar? Escucha, por tanto no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. En serio, Pablo. Escucha por qué. El cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Espera a ver cuántos de los sermones del pastor Núñez lo predicó para la gloria de Dios. Pero ese juicio no te toca a ti, le toca a Cristo. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda, no más, no menos. Hermanos, escuchen. Todos nosotros en algún momento de tu vida, si lo has pensado bien, dirá amén a esto, que es así. Y si no lo puedes decir, piénsalo porque es así, lo único que no te ha detenido a verlo. Cuando juzgamos las motivaciones de los demás, nuestras inseguridades nos vuelven sospechosos de los demás. Y con el tiempo nos volvemos hasta paranoicos acerca de las motivaciones de los demás. Es así, hermano. Pero quien permitió que yo me enfermara de esa manera es Dios. Porque con eso estoy recibiendo una dosis de mi propia medicina. Como juzgues, serás juzgado. Ahora te sientes juzgado, ahora estás sospechoso, ahora estás hasta paranoico de las motivaciones de los demás. Sí, porque te has envenenado con tu propio juicio. Y ahora estoy siendo juzgado de la misma manera que yo he juzgado. Cristo enseñó, Juan registró en 7:4, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. ¿Tú sabes lo difícil que eso es? Para juzgar con juicio justo, yo tengo que ser completamente justo, completamente santo, omnisciente de las motivaciones, las razones de cada corazón, de cada mente. Nosotros no tenemos con frecuencia un juicio justo porque somos personas pecaminosas, egoístas, inseguras, demandantes, llenas de autojusticia. Pero al mismo tiempo es cierto que nosotros de alguna forma se nos ha llamado a separar y a juzgar la verdad del error. Bueno, mi juicio es justo cuando mi juicio coincide, concuerda con la palabra. Cuando la palabra dice no mentirás y descubrimos una mentira, yo digo eso es mentira. Bueno, si no corresponde a la realidad, pues corresponde a lo que la palabra dice, que es mentira. Y así sucesivamente con cada pecado, cada uno de los 10 mandamientos. Entonces ese juicio es justo. De manera que, siguiendo la línea de pensamiento de Terry Cooper en el libro que te mencioné, tenemos que aprender a hacer una separación entre el pensamiento crítico, que la palabra me manda a tener. De hecho, en el texto de Mateo 7, la palabra que aparece ahí como juzgar viene del griego kritikos, porque yo necesito separar la verdad del error y eso es necesario. Pero al mismo tiempo, eso es distinto, el pensamiento crítico es distinto a pensar críticamente o enjuiciadoramente. Entonces, ¿cuál es la diferencia para saber cuándo paso de uno al otro? Bueno, el pensamiento crítico es la habilidad de analizar información, conocimiento y poder discernir su valor y su aplicación para ver si corresponde a la verdad de Dios. Lo pensé, recibí la información, la analicé, la procesé, la comparé con la palabra y llega ahora a la aplicación. Tuve que ejercer un pensamiento crítico para llegar a esa conclusión. Y se dice, ¿verdad? Los expertos hoy en día en educación nos dicen que la educación moderna es muy deficiente en este sentido porque frecuentemente lo que lleva al estudiante es a memorizar y a regurgitar conceptos sin que hayan necesariamente procesado la idea, su implicación y aplicación. Y lo mismo pasa en múltiples púlpitos donde se nos lleva a regurgitar pasajes, historias, versículos bíblicos, pero al final no vivo de acuerdo a ellos. No sé cuáles son las implicaciones y mucho menos las aplicaciones. Ese es el pensamiento crítico. Yo necesito eso.
pensar críticamente es otra cosa, o enjuiciadoramente. Y una de las cosas que nos ayuda a entender la diferencia es que en el pensamiento crítico del que yo acabo de hablarle no deben haber como mis emociones, no deben estar involucradas. ¿Es blanco, es negro? Ah, sí es blanco, ah, no, sí es negro. Pero en pensar críticamente, mis emociones están involucradas. Me siento incómodo, molesto, airado cuando pienso en la otra persona. Cuando pienso en alguien que piensa diferente de mí, o vive diferente de mí, o cría diferente de mí, o envió a un hijo a un colegio diferente al que yo lo mandaría. O sobre todo cuando pienso en alguien que me hirió en el pasado. Y ahora al recordar su nombre, ese sentimiento de molestia se levanta en nosotros. Hay un amargo en mi pensamiento. Eso no está en el pensamiento crítico. El pensar críticamente me produce esa incomodidad. Y como bien dice este autor, Terry Cooper, él dice que el que piensa críticamente se siente intranquilo, escucha, hasta que logra demoler al otro o hasta que lo ve fracasar. Entonces probé que yo tenía razón. El que piensa críticamente se siente intranquilo hasta que logra demoler al otro o lo ve fracasar. La intranquilidad parece ser una de las características de cuando estamos en terreno pecaminoso. Nosotros tendemos a enfocarnos en las faltas del otro cuando estamos pensando críticamente. El apóstol Pablo mira a los corintios. Hermanos, yo no sé si ha habido una congregación en el Nuevo Testamento más pecaminosa que los corintios. Pablo le llama niños, le llama inmaduros, le llama que estaban en necesidad de leche, abusaron de los dones, fueron a la cena del Señor y cenaban primero y dejaban al otro sin comida. 1 Corintios 11 nos habla de eso. De esa congregación, Pablo comienza hablando: amados hermanos, doy gracias a Dios por vosotros. Por vosotros. Él encontró evidencias de gracia en los corintios. Yo no sé cómo, pero lo encontró. Como Pablo habló de los corintios, habló mucho de Pablo. Y cuando nosotros estamos pensando críticamente, no encontramos evidencia de gracia, solo es de condenación. Y tú sabes qué ocurre, hermano, cuando yo estoy pensando críticamente con relación a alguien, es como el salmista decía. ¿Tú recuerdas el Salmo 139? El salmista escribiendo: si subo a los cielos, tú estás ahí; si bajo al Seol, tú estás ahí. Así pasa con el pensamiento crítico y con la persona que tengo en mi mente, que si subo a los cielos, está ahí; si bajo al Seol, ahí está. Es omnipresente. No se va de mi mente. Te acuestas a dormir y está ahí, te despierta y está ahí. Hermano, nosotros somos juzgadores por naturaleza. Aquellos de ustedes que tienen niños saben que tu hijo, tu hija comienza a condenar, pero comienza a condenar y a criticar de que tiene 2 o 3 años. 2 o 3 años. Mira la evidencia. ¡Mala! Para decir eso, yo tuve que hacer un pensamiento, tuve que criticar algo. ¡Malo! ¿Por qué? Porque no llenaste mi expectativa. Tengo 3 años, tuve 9 meses contigo en el vientre, tengo meses amamantándote, dándote leche, y de repente no llené tu expectativa y soy malo o mala. ¿Te das cuenta lo natural que es condenar al otro? Lo hace como nosotros hacemos la respiración. Y Cristo dice: mira, es peor que eso. Porque te das cuenta rápidamente de la mota que está en el ojo del otro, y tú tienes una viga enorme. Y la mayor viga que tienes es el orgullo, que te obstaculiza tu visión. ¿Usted sabe qué es lo peor de todo? ¿Sabe qué es lo más serio de esto? De este mal, que la conversión no nos cura de este mal. Cristo nos perdona,
En un momento me señala mis pecados. Veo mis pecados. Veo lo sucio de mi pecado. Le pido perdón. Y no solamente que luego sigo condenando a otros, sino que me sigo embarrando. Y embarrando a otros. O embarrándome yo de pecado y condenando a otros. Cristo dice, por eso te digo que tienes una viga en tu ojo. Lo que Cristo está tratando de ayudarme a hacer, hermano, cuando nos presenta esto de la viga y la paja en el ojo, la viga en el mío y la paja en el otro, es que mira, lo que tú y yo necesitamos hacer es ocúpate de limpiar tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tu camino, tu vida. Si tú te dedicaras a eso, no vas a tener tiempo para dedicarte a ver los problemas y los pasos y los caminos y los pensamientos de otro que tú no conoces. Dedícate a ti, límpiate tú delante de mí. Imagina que alguien te pregunte de otro, ven acá, ¿qué tú crees de No sé, yo tengo tan poco tiempo que estoy todo el tiempo tratando yo de limpiarme, de hacerme a la imagen de Cristo, que no he pensado mucho en Él. 40 años en el desierto no curaron al pueblo judío de este mal de condenación de otros. Los judíos condenaron a Dios. ¿Tú sabes cuándo comenzó esto a aparecer? En el jardín del Edén, tan pronto el pecado entró a la vida de Adán y Eva. Porque lo primero que Adán hizo fue condenar a su esposa. No fue, el problema de la fruta fue la esposa. Y después que condenó a su esposa, siguió para allá y condenó a Dios, la esposa que tú me diste. O sea, antes de mi culpa, que hay dos con quien hay que hablar. Contigo y con ella. Déjame hablar con ella. Tú conoces la historia igual que yo. No, Señor, espérate. Es la serpiente. Tengo que hablar con la serpiente. Si ella no me hubiera dado eso, yo no me la como. Y seguimos condenando. Cristo dice, no juzgues, no condenes. Porque ¿quién eres tú que juzgues? Decía alguien que mi mayor lucha no es, escucha, esto es importante, mi mayor lucha no es sufrir el dolor de la crítica. O sea, alguien te criticó, es verdad, te criticó, te hirió, es verdad, te hirió. Tu mayor lucha no es sufrir ese dolor, oye lo que dice, sino asegurarte de que no se te pegue la enfermedad. De que después que te criticó y te hirió, no termine tú haciendo exactamente lo mismo y estás ahora tan enfermo como él o como ella. Esa es tu mayor lucha. Y si hay algo que nosotros vemos por la historia en el desierto y la historia bíblica, no hay nada más contagioso que el espíritu de crítica o de condenación. Tú puedes estar en una reunión, la reunión ha sido, tú sabes, todo estelar, todo bien, todo graficado, todo en colores. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Todo bien, todo bien. Seguro, vamos a cerrar ya. Se levanta una mano y esa mano tiene una crítica de algo y de ahí aparecen 18 críticas posteriores. Yo he estado en reuniones así. No hubiese querido estar, pero he estado. Porque no hay nada más contagioso que el espíritu de crítica. Porque el espíritu de crítica a ti te hace sentir superior a aquel que acabó la presentación. No es tan bonito como él o ella lo hicieron. No encuentro evidencias de gracia en todo lo que se hizo porque encontré una coma que faltó. Su mayor lucha no es sufrir la crítica, es asegurarte de que no se te pegue la enfermedad. Hermanos, recuerda algo vital. Hay un trono celestial. En el trono celestial habrá un juicio. Pero hay un juez. Y esto es lo que ocurre. Cuando yo estoy condenando a mi hermano, sobre todo a mi hermano, en el trono celestial se escucha mi condenación. Y hay un juez que dice, por ese que tú condenas, yo derramé sangre. Y en segundo lugar, en la corte en la que tú quieres subir para condenarlo, yo soy su juez defensor, su abogado defensor. No te va a ir bien. No me va a ir bien. Estás acusando a alguien por quien yo derramé sangre. Y en segundo lugar, cuando se pare a alguien a defenderlo, soy yo que se va a parar, porque yo soy su abogado defensor.
ante el trono celestial. Y además se te olvida que yo soy también tu juez y tu abogado defensor. Esta es la única corte donde el juez y el abogado defensor son la misma persona. Y si tú eres cristiano y estás condenando a tu hermano, yo no sé aquí quién es que tú quieres que te defienda, porque tengo que defender al que tú estás acusando, pero ahora tú quieres que te defienda a ti también. Eso nos debe llevar a todos nosotros, incluyendo a quien habla. Esto es un mal de la raza humana contra el que tenemos que luchar y ayudar a otros a luchar contra esto, y otros de ustedes ayudarme a mí a luchar contra esto. Que ni pequemos del habla, pero ni pequemos de oído. Que no cometamos el mismo pecado con dos órganos diferentes, uno del habla y otro de la audición. Y que de esa manera nosotros podamos honrar a nuestro Dios y realmente darle gracias por el trono celestial, donde hay un abogado, defensor, que se llama Cristo, que murió por mí, que derramó sangre, que me perdonó, que murió y resucitó, y que ahí está esperando que yo me presente para defenderme, no frente a los hombres, frente al Padre. ¿Te imaginas? Yo acusando a mi hermano frente a los hombres y Cristo allá defendiéndote frente al Padre. Gran contraste. Padre, gracias. Gracias por tu infinita gracia, oh Dios, que yo no merezco. Tu misericordia que esta mañana renovaste sobre mi vida, porque de lo contrario yo no hubiese podido predicar este mensaje. Tu palabra dice que tú haces nueva tu misericordia cada mañana, y yo soy una evidencia de eso. Señor, nosotros te pedimos perdón cada vez que hemos juzgado la ley, nos hemos puesto por encima de la ley, hemos hablado mal de la ley, la hemos catalogado de insuficiente y hemos juzgado lo que solamente te toca a ti juzgar. Pero gracias por recordarnos por medio de tu palabra y tu espíritu cuál es mi lugar. Ayúdame a caminar contigo, ayúdame a poner los ojos en ti. Eso es lo que tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús, no en el otro, el autor y consumador de la fe. Padre, ayúdanos a vivir reflexivamente. Danos pensamiento crítico para diferenciar la verdad del error, que frecuentemente entonces no usamos. Y evítanos pensar críticamente para no asumir un rol que le toca a tu Hijo y no a nosotros. Y gracias por tu Hijo, nuestro juez y abogado defensor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.